Cancelé una tarjeta de crédito el día que se finalizó mi divorcio. Al amanecer, mi ex esposo ya estaba taladrando mi puerta principal para salvarme de mí misma. Sin saberlo, 8 ejecutivos corporativos estaban grabando cada segundo de eso. En cuanto se finalizó mi divorcio, cancelé una tarjeta de crédito, no la mía, la de ella. Mi ex suegra, Patricia, pasó 5 años tratando mi cuenta bancaria como si fuera propiedad familiar. Bolsos de una boutique en la Quinta Avenida que ni siquiera publicaba los precios en línea. Viajes al spa en un resort en Sedona al que iba 2 veces al año para sus nervios. Vuelos en clase ejecutiva para visitar a su hermana en Ginebra. Joyería que ella llamaba tradición familiar, a pesar de que cada pieza había sido comprada discretamente con una tarjeta a mi nombre. Todo eso durante 5 años lo pagué yo. Nunca me pidió permiso. Tampoco me dio las gracias ni una sola vez. En cada cena de fiesta mencionaba alguna nueva compra como si simplemente le hubiera caído del cielo. La semana pasada compré la pulsera más hermosa, y yo me quedaba ahí sentada, sonriendo, tragándome la misma ofensa una y otra vez. El entendimiento tácito de que yo existía en esta familia para financiar una vida en la que nunca se me permitió entrar por completo. Así que en cuanto el juez firmó mis papeles de divorcio a las 10:14 de esa mañana fui a casa. Abrí mi laptop y le corté a Patricia el acceso a todas las cuentas ligadas a mi nombre. Pensé que ahí terminaba todo. Esa noche, mi teléfono se iluminó. Harrison, mi ex esposo. Casi dejó que sonara hasta que se cortara. Una parte cansada y cautelosa de mí todavía quería mantener la paz. Incluso ahora, incluso después de todo, pero una parte más fuerte y nueva de mí quería escuchar exactamente cuán fuerte podía ser su enojo una vez que mi dinero dejara de absorberlo. Contesté, ¿qué hiciste, Claire? Gritó, sin ningún saludo. Mi madre fue humillada frente a todos. Yo estaba en mi cocina, con una taza de café en la mano, mirando el horizonte de la ciudad a través de la ventana. Por fin, después de 5 años de escuchar las opiniones de otra persona sobre las mejores vistas del centro, pude elegir por mí misma. Vas a tener que ser más específico. Intentó comprar un collar de $50,000 en una subasta benéfica esta noche. Su tarjeta fue rechazada en medio del salón de baile. Sonreí por primera vez en meses sin una pizca de culpa. Entonces, tal vez debería haber usado su propia tarjeta. Silencio en la línea. Entonces su voz bajó a ese tono calmado y amenazante en voz baja que había usado conmigo durante casi una década. Ese que solía hacer que se me encogiera el estómago antes de siquiera saber lo que venía. Claire, no empieces una pelea que no puedas terminar. Harrison, le dije, esa pelea terminó esta mañana. Simplemente no te diste cuenta de que ya habías perdido. Colgué y bloqueé su número. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Hasta las 6:39 de la mañana siguiente, un taladro eléctrico, perforando el cerrojo de mi propia puerta principal. Quiero retroceder, porque la tarjeta de crédito en realidad no fue del comienzo de nada de esto, solo fue lo primero que por fin me permití abordar. Mi nombre es Claire Whitfield de nuevo, desde el divorcio, después de 5 años como Claire Ashford. Tengo 36 años y dirijo la estrategia de producto para una empresa fintech llamada Northbridge Capital, un trabajo que construí silenciosa y cuidadosamente durante un matrimonio que parecía resentir activamente cada hora que me exigía. Conocí a Harrison Ashford en la fiesta de compromiso de una amiga en común, cuando yo tenía 29 años y me deslumbraba lo fácilmente que él se desenvolvía entre la gente, cómo naturalmente la gente le daba su lugar. Todavía no entendía que parte de esa deferencia tenía un precio, y que eventualmente yo sería quien tendría que pagarlo. Patricia, su madre, era cálida de una manera que al principio parecía genuina. Ese tipo de calidez que te hacía querer formar parte de su familia, que te hacía sentir agradecida de ser elegida. No me di cuenta en esos primeros años de que su calidez tenía un trasfondo transaccional, que ser parte de la familia en la casa de los Ashford venía con un entendimiento tácito sobre quién pagaba qué, y que ese entendimiento, de alguna manera y en silencio, ya me había sido asignado antes de que yo siquiera estuviera de acuerdo. Primera vuelta, el regalo de aniversario. A los 6 meses de matrimonio, Patricia mencionó, casi de pasada, durante la cena del domingo, que necesitaría pedir prestada mi tarjeta para el regalo de aniversario en memoria del difunto padre de Harrison. Una donación a su universidad a su nombre, dijo, solo hasta que se libere mi propia cuenta, este mes ha estado inusualmente apretado. Recuerdo haber asentido, halagada de alguna manera pequeña y tonta porque confiaran en mí para algo que sonaba tan sentimental, tan ligado a un dolor que no había estado viva para presenciar de primera mano. Me dije a mí misma que era un favor sentimental de una sola vez entre familia. El cargo fue de $3,200. Ella nunca volvió a mencionar el reembolso, y yo tampoco lo saqué a colación porque hablar de dinero en esa familia siempre parecía costar más socialmente que el dinero mismo. Segunda vuelta, los fines de semana en el spa. Al año, Patricia empezó a referirse a un viaje bianual al resort de Sedona simplemente como mi viaje, sin preguntar nunca de quién era la tarjeta con la que se reservaba, aunque yo era la que recibía los correos de confirmación cada vez. Desglosaban los cargos del spa y las actualizaciones del programa de lealtad del resort estaban dirigidas a mi nombre. Me decía a mí misma que Harrison estaba siendo generoso al invitar a su madre, sin darme cuenta, por más tiempo del que quisiera admitir, que en realidad que Harrison la invitara significaba que era mi tarjeta la que estaba registrada en la recepción del resort, mis puntos de recompensa acumulándose silenciosamente en un programa que yo nunca había usado. Me decía a mí misma que era una pequeña muestra de amabilidad en una familia grande, el tipo de cosas que pasas por alto porque la alternativa, realmente llevar la cuenta, me parecía indigno de la persona que quería ser. Bucle
3. El comentario sobre las joyas. En acción de gracias, hace 3 años, Patricia presumió un nuevo colgante de zafiro en la mesa, diciendo que era una tradición familiar. Las mujeres Ashford siempre han tenido una joya para cada momento importante, girándola lentamente bajo la lámpara del comedor para que todos pudieran admirar cómo atrapaba la luz. Reconocí el empaque distintivo de la boutique por un recibo que había visto en mi propio correo 2 semanas antes. El total seguía tan fresco en mi memoria que podría haberlo recitado. Sentí un vuelco en el estómago al verla usar algo que yo había pagado, mientras lo describía como una herencia en la que yo no tenía nada que ver, presentando mi propio dinero como un legado que me antecedía por completo. Me repetía a mí misma que así era como las familias consolidadas hacían las cosas, y que objetar solo me haría ver mezquina y pequeña frente a personas que se conocían entre sí desde hacía décadas, mucho antes de conocerme a mí. Bucle 4. El boleto de clase ejecutiva. Hace 18 meses, descubrí completamente por accidente, mientras conciliaba un estado de cuenta una noche tarde en la mesa de la cocina, que Patricia había estado reservando vuelos en clase ejecutiva a Ginebra 2 veces al año para visitar a su hermana, usando una tarjeta a la que la había agregado años atrás solo para emergencias. El total de esos viajes fue de poco menos de $14,000, una cifra que miré durante mucho tiempo antes de poder decirla en voz alta a alguien. Cuando se lo mencioné a Harrison, con cuidado, eligiendo mis palabras como si desactivara algo peligroso, me dijo que estaba llevando la cuenta en un matrimonio, la misma acusación que escucharía de una forma u otra cada vez que intentaba poner un límite cerca de su madre. Me temblaban las manos al sostener ese estado de cuenta. De todos modos, lo dejé pasar, porque la alternativa en ese momento se sentía como iniciar una guerra para la que no estaba lista en una casa que todavía, tontamente, esperaba mantener en paz. Bucle 5. Las cuotas del Club Campestre. Hace un año, encontré un cargo recurrente en la misma tarjeta por las cuotas de membresía del Club Campestre de Patricia, una cantidad mensual que nunca acepté cubrir. Aparecía en el estado de cuenta simplemente como membresía familiar Ashford. Cuando le pregunté a Harrison al respecto, dijo que su madre siempre había estado en esa cuenta, como si ese arreglo fuera anterior a mi matrimonio, anterior a mí, anterior a cualquier conversación en la que yo pudiera opinar. Le pregunté directamente si alguna vez pensaba hablarlo con ella. Dijo que lo hablaría con ella tarde o temprano, una frase que para entonces ya reconocía como una promesa hecha para no cumplirse nunca. Me repetí una vez más que este era simplemente el costo de casarme con una familia con más historia que la mía. Bucle 6. La solicitud de divorcio. Hace 8 meses, después de una serie de traiciones menores que no detallaré aquí, solicité el divorcio. Harrison parecía casi aburrido por el proceso. Seguro, creo, de que los arreglos financieros que sustentaban nuestro matrimonio, incluyendo el acceso de su madre a mis cuentas, simplemente continuarían por inercia institucional, sin importar lo que un juez decidiera sobre el matrimonio en sí. Nunca, durante los 8 meses que duraron los trámites, mencionó el tema de las tarjetas de Patricia, como si las cuentas existieran en una categoría aparte del matrimonio que las había financiado discretamente. Me dije a mí misma que una vez que el divorcio fuera definitivo, esa inercia finalmente, de manera natural, se detendría. Me equivoqué sobre lo natural que era que algo en esa familia se detuviera alguna vez. El taladro siguió perforando mi cerrojo a las 6:41 de esa mañana. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación de la cámara de seguridad, con la mano tan firme que hasta yo misma me sorprendí. Harrison estaba afuera con un traje azul marino, el cabello perfectamente peinado, el pánico apenas oculto bajo el encanto ensayado que había usado para suavizar cada momento incómodo de nuestro matrimonio. Patricia estaba junto a él con un abrigo de lana verde, furiosa, haciéndose la víctima como siempre lo hacía cada vez que una consecuencia finalmente llegaba a su puerta en vez de a la mía. Un cerrajero estaba agachado en mi umbral, con el taladro en la mano, claramente incómodo con toda la situación. «Ábrela», le ordenó Harrison. Mi ex esposa no está pensando con claridad esta mañana. Podría lastimarse ahí dentro. Estaba usando mi supuesta seguridad como pretexto para irrumpir en una casa sobre la que ya no tenía ningún derecho legal. Cometió un error crucial. Asumió que yo estaba sola. No lo estaba. Estaba sentada completamente vestida en mi oficina en casa, en medio de una llamada en vivo con la junta de Northbridge Capital. 8 ejecutivos en la pantalla, viéndome presentar la estrategia de producto trimestral a las 6:41 de la mañana, porque la mitad de la junta se conectó desde Londres y Singapur. Ese día me desperté temprano por costumbre. Me duché y me puse un saco sin pensarlo 2 veces, sin imaginar que hoy, de todos los días, importaría más allá de la reunión en sí. Mi café seguía intacto sobre el escritorio. Mi laptop estaba abierta, mis diapositivas listas, mi voz firme durante los primeros 11 minutos de la reunión, como si nada en el mundo fuera de esa pantalla existiera. Luego se oyó el taladro. 8 ejecutivos lo escucharon. Un rechinido mecánico grave se oyó por debajo de mi voz. A mitad de la frase, 8 ejecutivos vieron cómo cambiaba mi expresión. Giré mi cámara web hacia el pasillo y la dejé grabando. Mi laptop estaba inclinada de tal forma que capturaba tanto el marco de mi puerta principal como mi propia cara reaccionando en tiempo real. Si Harrison quería un espectáculo, en ese medio segundo decidí que le iba a dar un público que no había previsto. La cerradura cedió. La puerta se abrió de golpe. Harrison entró como si el divorcio no significara nada, como si 5 años de matrimonio y 8
8 meses de trámites legales no hubieran terminado formalmente con un derecho que, en algún lugar de su mente, él todavía creía tener. Entonces vio la cámara apoyada en mi escritorio, con su pequeña luz roja de grabación parpadeando constantemente, y se quedó paralizado en mi pasillo. Desde la pantalla de mi laptop, uno de mis socios, un director general llamado Charles Petrakis, con 22 años en finanzas institucionales, habló, su voz aguda por la preocupación. Claire, ¿estás bien? ¿Necesitas que llamemos a alguien? El color desapareció del rostro de Harrison. Lo miré directamente a través de la puerta abierta. Deberías responder eso. Tú eres quien acaba de irrumpir aquí. Patricia jadeó desde el pasillo, aún con su abrigo color crema. Esto es un asunto privado de familia. No hay necesidad de involucrar a extraños. No, dije. Mi voz se oyó con suficiente claridad tanto en el pasillo como por el micrófono de mi laptop. Esta es mi casa. Y ninguno de ustedes ha sido mi familia desde las 10:14 de la mañana de ayer. Para cuando llegó la seguridad del edificio, 4 minutos después, la grabación de todo el encuentro ya se había guardado automáticamente en los servidores internos de Northbridge, con la hora registrada y respaldada, tal como lo exigía la política de la empresa para todas las grabaciones de llamadas de la Junta. Un detalle que sería mucho más importante de lo que entendí en ese primer minuto empapado de adrenalina. Para cuando la policía entró, Harrison ya estaba visiblemente sudando por el cuello de su costoso traje. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. 2 oficiales de patrulla, la oficial Denise Marchetti y su compañero, el oficial Thomas Villanueva, se interpusieron entre Harrison y yo en cuanto cruzaron la puerta. La oficial Marchetti miró primero el mecanismo de la cerradura destrozada que aún colgaba del marco de la puerta, luego a Harrison, con una expresión completamente indiferente ante cualquier explicación que él estuviera tratando de armar. Señor, aléjese de la puerta. Harrison abrió la boca para explicarse. No salió nada. Detrás de él, Patricia seguía insistiendo a quien quisiera escuchar que todo esto era un malentendido, que las familias simplemente no llaman a la policía unas a otras, que toda esta mañana se había exagerado muchísimo. Me quedé parada en la puerta de mi propia casa y vi al hombre que una vez me dijo, nada menos que en nuestra cena de compromiso, que tenía suerte de ser bienvenida en su familia, mientras le leían sus derechos en la entrada de mi casa, por 2 oficiales que claramente ya habían visto esta combinación exacta de privilegio y consecuencia más veces de las que quisieran contar. Él nunca pasó del pasillo. Las semanas siguientes transcurrieron con la lentitud exasperante propia de un proceso legal, poniéndose por fin al día con años de arreglos financieros discretos. Contraté a una abogada llamada Sandra Voss, quien se especializa en disputas financieras posteriores al divorcio, para documentar formalmente 5 años de cargos de Patricia en todas las cuentas que alguna vez compartí con la familia Ashford. La oficina de Sandra pasó la mayor parte de 2 semanas recopilando estados de cuenta que se remontaban a los primeros meses del matrimonio, cruzando cargos con nombres de boutiques, números de lealtad de resorts y códigos de confirmación de aerolíneas, hasta que surgió un patrón que ni siquiera yo, habiendo vivido cada caso individualmente, había apreciado completamente en conjunto. Esto no es ambiguo, me dijo Sandra, mostrando una hoja de cálculo que tenía 11 páginas, codificada por colores según la categoría y el año. Tienes 5 años de estados de cuenta que muestran un patrón constante y creciente de uso no autorizado, y ahora, como un anexo, un intento de allanamiento justo la mañana después de que ejerciste tu derecho legal de cerrar la cuenta. Los jueces notan ese tipo de sincronización, los fiscales lo notan aún más. El informe del incidente de la oficial Marchetti documentó la cerradura rota con un detalle minucioso, hasta el modelo específico del cerrojo y la fuerza estimada necesaria para forzarlo, junto con declaraciones del cerrajero, un hombre nervioso y cooperativo llamado Félix Duarte, quien confirmó bajo interrogatorio que Harrison le había dicho que la puerta pertenecía a su familia y que no mencionó el divorcio en absoluto. De hecho, no mencionó que ya no tenía ningún interés legal en la propiedad en absoluto. La declaración de Félix, notariada 3 días después, se convirtió en una de las piezas más incriminatorias del expediente, ya que establecía, en sus propias palabras, que Harrison había tergiversado deliberadamente su estatus de propietario para obtener acceso. Las imágenes de seguridad corroborativas de la cámara de mi propio timbre fueron revisadas en el lugar antes del arresto. Y de nuevo, de manera más formal, la semana siguiente por un técnico forense digital llamado Owen Castellanos, quien confirmó que los metadatos del video no habían sido alterados, y estableció una cadena íntegra de marcas de tiempo desde el momento en que comenzó el taladro hasta el momento en que llegaron los oficiales. En casos como este, Owen me dijo durante una breve llamada de seguimiento, las grabaciones suelen hablar por sí solas. La tuya lo hizo todo. Harrison fue acusado de allanamiento de morada y entrada ilegal, ya que en el momento del incidente no existía ninguna orden judicial, contrato de arrendamiento compartido ni ningún reclamo legal vigente sobre la propiedad. La grabación de la llamada de la Junta de Northbridge, preservada automáticamente según la política de la empresa, se convirtió en una prueba corroborativa por sí misma. Charles Petrakis posteriormente proporcionó una declaración formal a la oficina del fiscal del distrito confirmando exactamente lo que 8 ejecutivos habían escuchado y visto en tiempo real. Un detalle que la oficina del fiscal mencionó durante una breve conferencia de nuevo juicio como una de las corroboraciones de terceros más claras que esta oficina suele ver, señalando que era raro que un caso penal llegara con una grabación verificada de 8 testigos
testigos profesionales independientes de 3 continentes. Patricia nunca fue acusada penalmente. El uso de la tarjeta de crédito, aunque éticamente indefendible, había sido técnicamente autorizado años antes, cuando la agregué como usuaria para lo que, ingenuamente, creí que serían verdaderas emergencias. Pero Sandra me ayudó a presentar una demanda civil para el reembolso de los cargos no autorizados acumulados durante 5 años. Un caso construido completamente a partir de estados de cuenta que, sin darme cuenta, había estado guardando silenciosamente en una vieja carpeta de correo electrónico todo ese tiempo, reenviándomelos por algún instinto que no entendía hasta mucho después. En realidad era una forma de autoprotección. Una contadora forense llamada Priya Ramanathan, contratada para el caso civil, elaboró un informe final que sumaba $187,000 en cargos a lo largo de 5 años que podían atribuirse directamente al uso personal de Patricia. Las joyas, los vuelos, los viajes al spa, las cuotas del club campestre, las transferencias de emergencia que, de alguna manera, cada vez coincidían con un acontecimiento importante en su propio calendario, en lugar de una verdadera emergencia en la vida de alguien. El informe de Priya desglosó el total año por año, categoría por categoría, con un nivel de detalle tan minucioso que hacía imposible discutir o siquiera cuestionar de manera significativa el patrón. La mayoría de las personas, me dijo Priya, revisando las cifras finales con una calma clínica que encontré extrañamente reconfortante, no llevan este nivel de documentación por instinto. Tú construiste el caso en su contra durante 5 años sin darte cuenta de que eso era lo que estabas haciendo. Ya han pasado 10 meses desde esa mañana. El caso civil se resolvió en silencio hace 6 semanas, con la familia de Patricia aceptando un plan de pago estructurado en lugar de arriesgarse a un fallo público que la habría seguido en todas sus futuras conversaciones en el club de campo por el resto de su vida. Harrison se declaró culpable de un cargo reducido de allanamiento, dadas las circunstancias y su historial limpio, recibiendo libertad condicional y una orden formal de no contacto que le prohíbe acercarse a mi propiedad. He escuchado de segunda mano, por medio de una amiga en común que todavía se comunica de vez en cuando, que él le dice a la gente que todo el incidente fue un malentendido que se salió de control, que es, supongo, la misma frase que usó su madre la mañana en que sucedió, palabra por palabra. Como si lo hubieran ensayado juntas en el chat familiar, ninguna de las dos se dio cuenta de que yo me había ido 10 meses antes. Cambié las cerraduras yo misma la semana siguiente, no por miedo esta vez, sino como una especie de ceremonia silenciosa, la versión física de los papeles que ya había firmado. Me quedé parada en mi propia puerta después, todavía con el desarmador en la mano, y sentí que algo se acomodaba en mi pecho, algo que había estado inquieto durante casi 5 años. Charles Petrakis menciona el incidente de vez en cuando, con tono seco, en las reuniones de la junta cuando alguien llega tarde. Al menos esta vez nadie está taladrando una puerta. Y curiosamente, se ha convertido en uno de los momentos más humanos y ligeros en una sala de juntas que por lo general es bastante formal. A veces pienso en esa mañana, en el sonido del taladro rechinando contra mi propia cerradura, en la expresión específica en el rostro de Harrison cuando se dio cuenta de que 8 desconocidos en traje, de 3 zonas horarias diferentes, acababan de verlo intentar forzar la entrada a una casa en la que ya no tenía ningún derecho de estar. Pienso en lo seguro que estaba hasta ese momento de que las consecuencias eran cosas que les pasaban a otras personas, financiadas, como todo lo demás en su familia, por la cuenta de alguien más. Pasaron 5 años tratando mi dinero como si le perteneciera a todos menos a mí. Él perdió todo lo que intentó tomar esa mañana, la casa, el matrimonio y al final la capacidad de su propia madre para fingir que nada de eso había pasado.